bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño, y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes, y presentándose ante el hombre de Dios, le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos reconocer que tú eres el único Dios capaz de llevarnos hacia adelante, capaz de llevarnos hacia la bendición. Hoy quiero poner este servicio en tus manos, este tiempo de la palabra, que sé que no va a hablar un hombre, sino que va a hablar la voz de Dios. Así que sé que tu pueblo está atento a lo que tiene que recibir. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo recuerdo en el año 1987, mes de noviembre, yo tenía apenas unos 13 años. Estaba en el estadio universitario viendo un juego Caracas-Magallanes. Esa es la rivalidad más grande que hay en el béisbol de Venezuela. Para los que son de aquí, que quizás no conocen el béisbol de Venezuela, es como que se estuviera jugando los Medias Rojas de Boston contra los Yankees de Nueva York. Una rivalidad única, con la diferencia que aquí, tanto en Nueva York como en Boston, el 80% o el 90% de los fanáticos va a favor del equipo de la casa. En ese estadio no, ahí está 50-50, porque los dos equipos salieron de ahí de la capital. Entonces estaba ese estadio full, había más de 20,000 personas, y yo era fanático en esa época. Todavía el Señor no había hecho revelación en mi vida, y yo era fanático de los Leones del Caracas. Porque bueno, nací en Caracas, mi papá trabajó por el Caracas, y fue lo que yo primero vi como fanático, antes de ser pelotero profesional. Y recuerdo que ese juego había sido un juego de esos que va lento, que se extiende, que hay mucho tiempo, que cambian al pitcher, y el juego se había hecho largo, por más de 4 horas. Estaba empatado 2-2 y se fueron a inning extra. Y en el inning número 11, comenzando el inning número 11, el Magallanes hace 2 carreras de una manera sorprendente. Y eso fue como un balde de agua fría. Comenzaron los fanáticos de Caracas a salir del estadio, ya diciendo, bueno, como que hoy no vamos a ganar, ya el juego ha sido largo, nos vamos a ir. Y comenzó a salir un gran grupo de personas. Yo estaba ahí todavía con fe y con esperanza de que el equipo pudiese remontar. Llega el cierre del inning 11, la última oportunidad de Caracas, perdiendo por 2 carreras, ponen 3 envases sin out. Comenzaron a llenarse las esperanzas otra vez, y vino el bateador, dio un rolling a primera, hicieron doble play por home, y se puso el inning en 2 outs, un solo out para terminar el juego, y fue como el segundo balde de agua fría. Los pocos que quedaban comenzaron a salir también. Ahí se verá que quedamos los últimos, los poquiticos. Pero resulta que vino a batear un pelotero que se llama Roy McClendon, que luego fue jugador de Grandes Ligas, manager de los Piratas de Pittsburgh. Y ese hombre ha hecho un swing y ha sacado la bola por el left field, ha dado un jonrón, y el Caracas volteó el juego y dejó en el terreno al Magallanes. Los poquiticos que estábamos ahí, parecía que era todo el estadio completo de tanta bulla que hacían. Y podíamos ver cómo todo el lado derecho tenían la cara, las manos en la cabeza, de decir, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo sucedió esto si estábamos a un out de ganar? ¿Por qué le digo todo esto? Porque solamente aquellos que se quedaron hasta el final del juego pudieron disfrutar cuando su equipo volteó el juego y ganó. ¿Qué te quiero decir a ti hoy? Cree hasta el final. Así que dile a la persona que está a tu lado, cree hasta el final. Así se titula la palabra de hoy, cree hasta el final. Y cuando leemos la palabra y vemos la vida de Naamán, y vemos que entró 7 veces en el río y quedó sano de la lepra, es un milagro tan poderoso. Pero hay algo grande que el Señor quiere mostrarnos con eso que sucedió. Por eso vamos a ir un poquito atrás, antes de llegar a ese tiempo. Cuando vemos la palabra y lo leemos, vemos que la historia dice que Naamán era el jefe del ejército sirio. Era una persona de mucho prestigio. Era una persona que gozaba el favor del rey.
porque había obtenido muchas victorias. Y por medio de él, ese pueblo de Siria estaba en un nivel alto, estaba en un nivel de respeto. Pero aunque era un hombre tan poderoso, aunque era un hombre lleno de tanto prestigio, tenía algo en ese momento que era la lepra. Tenía la lepra en su piel. Y toda la gloria que él podía tener, solamente por tener esa enfermedad, lo tenía marginado. Y él decía, mira, yo prefiero ser como cualquier insignificante de Siria y no ser el hombre más grande y tener que sufrir esta enfermedad. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Estaba un día los sirios, estaban merodeando por allí y capturaron a una muchacha de Israel y la llevaron para que fuera la criada de la esposa de Naamán. Y fíjense cómo el Señor comienza a enderezar las cosas y a veces sucede y nosotros no nos damos cuenta. Porque esa muchachita fue la que encendió la chispa para que llegara el milagro más grande que pudo recibir ese general. Vamos a entenderlo ahorita cuando lleguemos a esa parte. Pero ella podía ver que Naamán sufría, que estaba triste por lo que estaba sucediendo. Y le dijo a su señora, yo creo que si él va para Israel, ahí él puede encontrar su sanidad. Y la esposa de Naamán fue y le dijo, y a él le pareció bien la idea, y fue a hablar con el rey de Siria. Y el rey de Siria le dijo, sí, está bien, ve para Israel, pero yo te voy a dar una carta para que se la entregues al rey de Israel cuando llegues allá. Entonces Naamán tomó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Se fue preparado porque no sabía cuánto tiempo iba a estar allá ni cómo iban a suceder las cosas. Y llevó la carta que le había dado el rey de Siria. Y la carta decía, cuando llegues, entrega la carta para que sepa que yo te estoy enviando. Y así lo hizo él. Y cuando llegó allá, el rey de Israel recibió la carta y cuando leyó lo que decía, se indignó y dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿Acaso el rey de Siria cree que yo soy Dios, que soy capaz de quitarle la lepra a este hombre? Es lo que me está provocando. Esta es una incitación para la guerra nuevamente. Él no podía entender qué era lo que estaba sucediendo. Pero cuando Eliseo, el profeta que estaba ahí en su cuarto, escuchó que el rey se había rasgado las vestiduras por esto que había acontecido, le dijo, hey, ¿por qué tú te molestas? ¿Qué es lo que te está pasando? Mándame a ese hombre para acá, para que vea que aquí hay un hombre de Dios. Fíjense cómo va toda la historia. Cómo fue pasando paso a paso. Pero aquí quiero hacer una pausa. Todo el pueblo de Israel, desde que ellos nacen, son llevados por las leyes de Dios. Ellos tienen el conocimiento de qué es lo que tienen que hacer. Mas sin embargo el rey, siendo rey, en ese momento no pudo entender que lo que venía o iba a suceder era algo que venía de parte de Dios. Podía ser el rey de Israel, pero no estaba en conexión con Dios. En cambio el profeta, como sí estaba en conexión con Dios, dijo, mándamelo para acá, porque aquí se va a demostrar que hay un Dios en Israel. Él sabía que era la oportunidad para que Dios quedara en evidencia. ¿Qué te quiero decir a ti con eso? Hay mucha gente que no solamente por venir el domingo a la iglesia, o de repente se levanta y lee la palabra, y de repente tiene tiempo para orar, pero si no tiene una conexión, una intimidad con Dios, no va a poder escuchar lo que Dios tiene que decir. Y yo sé por qué se lo estoy diciendo, porque por mucho tiempo yo venía a la iglesia, me sentaba allí y decía, ¿cuándo se irá a acabar esto? Ya ojalá que el pastor termine rápido, que quiero ir a ver un juego de béisbol, o me quiero ir para la playa, o que iba a hacer algo. Pero mi presencia física estaba en el lugar. Pero no estaba recibiendo lo que venía de Dios. Pero el profeta sí tuvo discernimiento de entender, esto es algo que viene de Dios. Y tú tienes que llegar a ese nivel de discernimiento para entender lo que viene de Dios. Porque te va a pasar por al lado y si tú no estás conectado con el Señor, no te vas a dar cuenta de lo que Él te quiere hablar.
Por eso vamos a ver lo que dice la palabra en Filipenses, en el capítulo 1, versículo 9 al 11. Filipenses 1, 9 al 11 dice así: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Hay otra versión que dice: a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva, llenos del fruto y de justicia que se produce por medio de Jesucristo y para gloria y alabanza de Dios. Fíjense que si nosotros no entendemos lo que Dios nos quiere decir, entonces no vamos a poder avanzar. Pero el apóstol se lo dijo a la iglesia de Filipenses y hoy nos lo dice a nosotros como iglesia. Tenemos que llevar una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. No es algo de momento, no es algo de que hoy sentí que el Espíritu me habló, hoy sentí que sí, hoy voy a hacer las cosas, o voy a avanzar. Es algo de tener una comunión con Dios y que estemos preparados para cuando el Señor venga. Una de las cosas que cuando yo salgo de aquí me pregunto es: ¿será que yo me di a entender cuando escucharon la palabra? ¿Será que ellos entendieron lo que Dios quiso decir? Porque a veces veo las cosas que hablan o veo las cosas que suben por el Instagram y pareciera como que fue algo que sintieron una emoción el domingo, pero ya de lunes a sábado no importa, yo sigo mi vida normal. Si tengo que pegarle 2 gritos a mi esposo, se los pego. Si tengo que pegar un grito a mi mujer, se la pego. Si tengo que escribir un mensaje, no importa, que el mundo se agrade, lo hago. Pero el domingo estoy fielmente y nuevamente allí en la iglesia. Yo digo: Señor, ¿cuándo vamos a llegar a un nivel de entender lo que tú nos estás dando y de poder agradarte a ti? Dios cada día está interesado en que tú lo escuches a Él. Lo que pasa es que con nuestros problemas, con nuestras bullas, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de actuar, a veces no escuchamos lo que el Espíritu Santo quiere decir. Pero déjame decirte algo: el Espíritu Santo constantemente te está susurrando al oído. Pero si tú no prestas atención, si tú no estás en intimidad, si tú no estás en conexión, no vas a poder escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decirte. Él no va a gritar, olvídense de eso. Él no te va a pegar 3 gritos, pero constantemente está hablando a tu ser. Entonces a veces nosotros hablamos: bueno, vamos a ver qué decisión voy a tomar. ¿Será que nos vamos? ¿Será que nos quedamos? ¿Será que cambio de trabajo? ¿Será que hago esto? ¿Será que asisto? ¿Que no voy? Si hago, invierto en esto o no lo hago. Y hablamos tan fuerte que no permitimos que el Espíritu Santo hable y podamos escuchar. Pero eso se conecta y eso se busca en la intimidad. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez en su vida estuvieron en una discoteca, en un sitio donde había música alta, en una rumba. No tienen que levantar sus manos ahorita. Pero de repente estaban ahí, llegaba una persona, estaban en una conversación y había algo importante que tenían que hablar. Ninguno se quedaba ahí en medio de la música, en medio de la bulla, porque eso estaba durísimo. ¿Qué hacía uno? Ven, vamos a salirnos afuera, aquí donde hay tranquilidad, donde no hay bulla. ¿Qué era lo que me querías decir? Porque allá adentro con tanta bulla no te escuchaba. Ahí en esa tranquilidad entonces te decía: mira, lo que pasa es esto, esto, esto y esto. Igualmente pasa con el Espíritu Santo. Tenemos que desconectarnos del mundo, tenemos que desconectarnos de los problemas y comenzar a buscar lo que Él quiere decirte. Seguimos avanzando en la historia de Naamán. Luego que llegó ahí a ese lugar y que el rey se rasgó la vestidura y el profeta le dijo que fuera a su casa. Él llegó, tomó su caballo, toda la gente que lo había acompañado, y llegó a la puerta de donde estaba el profeta Eliseo. Y cuando llegó allí, el profeta Eliseo envió un mensajero. Y el mensajero le dijo: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Pero Naamán se enfureció, porque no era lo que él estaba esperando. Él estaba esperando que el profeta saliera corriendo, que levantara manos, que comenzara a orar a favor de él.
que la presencia de Dios se iba a derramar en ese lugar. Eso era lo que él tenía en su imagen. No que me va a enviar un mensajero a mí, que soy el general del rey de Siria. Pero muchas veces Dios actúa de una manera tan diferente a lo que nosotros estamos esperando, tan diferente a cómo deberían ser las cosas. Y comenzamos a condicionar la manera en que Dios tiene que bendecirnos. Yo voy a entrar aquí porque aquí es donde Dios me va a bendecir. Yo voy a hacer esto porque es aquí donde se van a abrir las puertas. Yo voy a hacer lo otro. Yo voy a dejar de hablarle, yo voy a hacer más, yo voy a hacer menos, porque es así donde Dios se va a manifestar. Y condicionamos a Dios de cómo Él va a hacer las cosas. Por eso Naamán se frustró, porque nunca pensó que un mensajero del profeta era el que le iba a dar la noticia de qué era lo que tenía que hacer. Pero muchas veces, cuando condicionamos a Dios, no permitimos que Él obre en nosotros. Yo recuerdo hace mucho tiempo, mi esposa oraba por tener un hombre que se levantara en las cosas de Dios. Y la oración que ella hizo, nunca ella pensó que iba a suceder de la manera que sucedió. Ella oraba, ella quería que su esposo comenzara a buscar de Dios. Yo los domingos ponía una excusa diferente para no ir a la iglesia. Estoy cansado, quiero ver un juego, tengo que visitar a alguien. Siempre era una excusa. Y si iba sin tener ganas de estar ahí, deseando que todo se acabara rápido. El matrimonio, la familia, entrando en un desastre, en un caos. Y ella seguía orando y seguía orando. Pero fíjense lo que sucedió. El Señor me hizo a mí tocar fondo. Hubo infidelidad, hubo alejamiento, hubo divorcio emocional, hubo palabras, hubo heridas. Pero fue lo que Dios usó para que después que yo tocara a fondo, yo pudiera reconocer todo lo que he perdido. Perdí lo que más amo, estoy perdiendo mi familia, perdí estar en el béisbol, perdí tantas cosas. Toqué fondo y ahora comencé a buscar de Dios. Comencé yo a levantarme temprano, comencé a buscar su presencia. Pero cuando hacemos el resumen y le preguntan a ella, ¿tú querías que esto fuera así? La respuesta va a ser no. ¿Cómo yo voy a querer sufrir? ¿Cómo yo voy a vivir todas las cosas que viví? Casi un caos, sin tener ganas de vivir. Yo de repente me imaginaba que ella iba a orar y que un día yo me iba a parar como Marcos Huy, ahí ya vamos, ya estamos listos ya. Estamos chéveres para ir para la iglesia. Todo lo pasado quedó atrás, dice la palabra. Pero no, fue un proceso. Pero ese proceso permitió sanidad en muchas áreas de nuestra vida, tanto de ella como de la mía. Había orgullo en mi parte, necesitaba el Señor procesarme, pasar por cosas para yo poder servirle. Pero la historia no se termina allí. Después que el Señor hace el milagro y comenzamos a levantarnos el liderazgo en la iglesia, comenzó otro tipo de oración. Señor, yo quiero ahora que Él se levante en el liderazgo. Yo sé que muchos de los que conocen a mi esposa saben que ella va por la autopista a 100 millas por hora y yo iba por el hombrillo empujado. Entonces hacía tantas cosas y yo por comodidad dejaba que ella la hiciera. Y otra vez comenzó la oración, Señor, que se levante, que deje la timidez, que pueda tomar lo que le corresponde hacer. Y comenzó nuevamente la oración al Señor. Y el Señor nuevamente respondió. ¿Y cómo respondió? Con algo que Satanás quería usar para destrucción, Dios la usó para bendición. Comenzó ella a padecer de una enfermedad. Tuvo que estar casi 2 o 3 años tirado en una cama, sin poder levantarse, sin poder hablar, sin poder ministrar. Comenzó a perder la manera de hablar, ya no escuchaba, tenía un ojo inflamado. ¿Y qué sucedió? A mí me tocó levantarme, hacer las cosas que me correspondían, pero que yo no hacía. Nuevamente el Señor hizo su obra a lo que ella estaba pidiendo, pero de una manera diferente a lo que quizás estábamos esperando. Si tú le preguntas, tú quieres pasar por una enfermedad y quieres estar acostada por 3 años en una cama, sin hacer tantas cosas, sin poder moverte, con dolor de cabeza constante, para que tu esposo se levante el liderazgo, yo sé que ella hubiese dicho, no, yo no quiero pasar por eso, que le pase algo a él.
pero fue como Dios contestó una oración. Entonces no condicionemos la manera como Dios va a actuar en nuestras vidas, sino que tengamos un corazón de decirle: Señor, yo no sé qué está pasando aquí, yo no sé por qué esto está sucediendo, pero tú te tienes que levantar para que tu gloria sea vista y yo estoy esperando un milagro. Ninguno quería que fuera así, pero fue la manera que Dios usó para que hoy nosotros podemos estar aquí llevando la iglesia a Casa de Dios Miami. Después que el Señor restauró nuestro matrimonio, después que el Señor restauró la vida de ella, hemos podido ministrar tanta gente de ver, este es el propósito de Dios. Así que no cuestiones lo que estás pasando ahora, sino más bien entiende, de aquí es que Dios va a sacar mi bendición. No sé cómo, vamos a esperar que avance la película. Regresamos nuevamente a Naamán. Regresando a esta palabra, el mensajero le dijo que tenía que zambullirse 7 veces. Y el río Jordán era el menos limpio de todo Israel. Entonces yo no sé si Naamán realmente se molestó porque le enviaron lo que tenía que hacer con un mensajero, o por lo que traía el mensaje. Es decir, o sea, yo me tengo que zambullir en el río más sucio que hay aquí, en Israel, para yo poder ser sano. Él pudo haber sentido de que se estaban burlando de él. Yo creo que él no dijo, sí, está bien, vamos a hacerlo. De hecho, que cuando tú lees la palabra de Dios y lees esto que está en Segunda de Reyes, dice que él se molestó y se iba a ir. Y los soldados y la gente que estaba con él fueron los que le dijeron: si te hubiesen mandado a hacer algo más difícil, ¿no lo hubieses hecho? Y él dijo: sí lo hubiese hecho. Bueno, entonces si lo que te están diciendo es algo tan sencillo como sumergirte 7 veces, ¿por qué no lo vas a hacer? Y fue que él cayó en sí. Ahora, ¿por qué yo he estado hablando de todo esto? Y aquí es donde vamos a entrar lo que Dios tiene en la palabra en este día. Este es el mensaje que Dios trae para ti. Él se zambulló 7 veces y en la última fue la que quedó limpio. Porque el Señor quería probar 2 cosas: la obediencia y la fe. Porque hubiese sido más fácil decirle que zambullas una vez y cuando sale ya está limpio. Pero no, le dijo 7 veces. ¿Por qué? Porque tenía que probar su obediencia y su fe. Y cuando leemos la palabra, vemos que él creyó hasta el final. Él pudo haber dicho: ¿qué diferencia va a hacer la primera vez, la segunda, la tercera o la séptima si el río es el mismo? Aquí no va a haber algo que cambie. Va a seguir siendo lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Mas sin embargo, él no pensó así. Yo me imagino que cada vez que él entraba en el agua y salía, llegaban pensamientos donde él necesitaba arrepentirse y ponerse a cuenta con Dios. Y comenzó Dios a hacer su obra. Pero necesitaba Dios que él obedeciera y que tuviese fe. Hoy Dios te quiere hablar a ti. Porque Dios quiere ver una actitud diferente. Quiere ver una actitud de tener obediencia, de tener fe. Muchas veces nosotros decimos que tenemos fe. Y cuando yo le digo a alguien: leíste la palabra hoy, oraste hoy. No lo he hecho. No tienes fe. Porque si tú tienes fe de que Dios te va a hablar, es lo primero que salieras a hacer. Si tú tienes fe de que tu oración va a ser contestada, es lo primero que tú hicieras. Pero quizás hemos dejado de tener intimidad con el Señor, de leer la Biblia, de orar. Algo tan sencillo para comenzar a demostrar nuestra fe. A veces no queremos ni siquiera que los pastores nos llamen, porque saben que si dicen algo, tenemos que tratar de encaminarnos en eso que nos están diciendo. Y es mejor no decir nada, que se enteren por otro medio, o cuando ya las cosas hayan pasado. Quizás hoy estás pasando un problema de salud, quizás hoy estás pasando un problema matrimonial, quizás hoy estás pasando problemas en relaciones, en finanzas. Quizás tomaste una decisión en el pasado de la cual hoy estás arrepentido.
Quizás hoy estás insatisfecho con la vida que estás viviendo porque no era esto lo que tú tenías planeado. No era esto lo que yo quería hacer en mi vida cuando tuviera esta edad. Quizás hoy estás arrepentido. Pero déjame decirte que si crees en Dios, Él te va a llevar a una mejor relación y te va a llevar a que puedas recibir la bendición que estás esperando. Porque no se trata de lo que yo pueda pensar, se trata de quién es el que va a actuar a favor mío. Y así como el profeta envió ese mensajero para decirle a Naamán lo que tenía que decir, hoy Dios te ha enviado a ti un mensajero. Y ese mensajero se llama Jesucristo. Él vino a morir por ti, a morir por mí, para que tú tengas vida y para que tengas vida en abundancia. Él te ha traído un mensaje de esperanza. Así que yo no sé por lo que tú estás pasando hoy, pero el Señor te está diciendo, yo estoy a tu lado. Yo estoy aquí contigo. Pero necesitamos actuar. Porque hay cosas que nosotros nos corresponde hacer. Hubiese sido diferente que el profeta dijera desde ahí, desde el cuarto, Naamán está sano. Y se acabó la película. Pero no, necesitaba él tener que actuar. Necesitaba él tener que hacer algo. Entonces te puedes imaginar la manera como Dios actuó. Siendo Naamán el hombre más importante en Siria, pero recibió su milagro siendo un leproso igual que todo el mundo en Israel. Entonces nuestros pensamientos a veces nos van empujando a decir, yo no voy a hacer esto, y cómo es posible que se cree este si yo soy así o yo soy asado. Y necesitamos que nuestro orgullo quede a un lado y comenzar a tener una humildad para poder recibir lo que viene de Dios. Ustedes saben lo que significa la palabra Naamán, porque quizás muchos hemos leído esta historia, pero no sabemos realmente lo que significa. Su nombre significa agradable. Y quiere decir que había algo en él que agradaba a Dios. Y cuando nosotros vemos y nos ponemos en contexto en la historia, él peleaba en contra del pueblo de Dios. Leyendo un poquito de historia y buscando un poquito los comentarios bíblicos, pude ver, porque quería saber por qué realmente él tenía lepra, de dónde venía eso. Y muchos dicen que era porque él fue el que levantó la espada en contra del rey Acab. Sabemos que no fue que lo mató porque él murió de otra manera, pero él estaba allí. Estaba en contra del pueblo de Dios. Entonces yo decía, si este hombre estaba en contra del pueblo de Dios, ¿cómo Dios lo va a levantar y lo va a sanar? Solamente para que podamos entender que Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios de misericordia. Y su pensamiento está por encima de nosotros. Así actúa Dios. Entonces ahora te digo a ti, si el Señor lo hizo con Naamán, que peleaba en contra, porque si él tenía honores, imagínense cuánta gente había matado de Israel. Cuánto oro, cuánto tesoro, cuánto le había arrebatado al pueblo de Dios. Porque si no, no tuviera honra. Porque si el rey lo tenía en alta estima es porque este es de los míos. Y si el Señor tuvo misericordia con él, ¿cuánto más no lo va a tener con nosotros? Solamente que tenemos que tener un corazón para agradarlo a él. Dios te quiere bendecir. Dios quiere que tú estés bien. Pero tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Ya basta de levantarnos y decir, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Porque a mí, es que a mí no me pasa nada. Y yo veo que aquel lo bendice y el otro también. Y a aquel le va mejor que a mí. ¿Y por qué ponen a este y por qué a mí no? Tenemos que examinarnos qué estás haciendo en tu relación con Dios. Porque Dios no puede ir en contra de su palabra. Y Dios te ha prometido bendición. Por eso vamos a leer para terminar lo que dice la palabra en Deuteronomio 28.
Los primeros versículos hablan de pura bendición. Pero quiero leerle lo que dice el 12 y el 13. Dice: el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Te lo está diciendo el Señor a ti. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás encima, nunca en el fondo. Con tal de que prestes, porque aquí es donde viene la condición, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. Entonces tu obediencia traerá la bendición. No tenemos otra manera de recibirlo. Si tú hoy estás insatisfecho y sabes que no estás en el punto donde debería estar, tienes que hacerte una autoevaluación. ¿Estoy yo obedeciendo a Dios? ¿Estoy haciendo las cosas realmente para agradarlo a Él? ¿O todavía estoy en esa lucha de agradar más la carne que las cosas de Dios? Yo sé que muchos de los que estamos aquí podemos necesitar una intervención divina, que solamente Él puede hacer ese milagro de una sanidad, de una relación rota, de algo que no pensábamos que íbamos a vivir hoy y la estamos viviendo. Así que yo le voy a decir a ustedes, si alguno está pasando por un momento difícil, así como el profeta le dijo a Eliseo algo que él no estaba esperando, yo hoy quiero orar por ti y te voy a invitar, si de verdad de corazón quieres recibir algo que venga de Dios en base a algún problema que estés pasando, que tú te pongas de pie. Y no te vayas a poner de pie porque viste que al de al lado o porque el pastor me está viendo de frente, sino porque realmente estás entendiendo lo que Dios te está hablando. Y a ti que nos siguen por las redes sociales, te voy a decir algo: tú eres el que tiene más retos de fe, porque estás quizás ahí en el carro, estás solo en la sala, nadie te está viendo. Ponte de pie también si Él quiere recibir algo que venga de Dios. Si lo que tú has estado viviendo hoy es algo que te ha estado atormentando, déjame decirte que la lepra era una enfermedad tan dura que la gente tenía que ser apartado, era rechazado, era contagioso. Pero de ahí sacó el Señor a Naamán. Y hoy quiere hacer lo mismo contigo. Así que si tienes alguna dolencia, algo, coloca tu mano en ese lugar, porque el Señor va a comenzar a traer sanidad. Padre, hoy toma autoridad que viene de ti y comienza a declarar palabras de bendición sobre las vidas, sobre los cuerpos de las personas que hoy nos escuchan. Tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de milagro, y así como lo hiciste con Naamán, sé que estás dispuesto a hacerlo con cada persona. Hoy declaro sanidad sobre esos cuerpos. Hoy declaro que se levantan tus ángeles a cuidar y a pelear a favor de tus hijos. Hoy tú entras en una intervención divina en matrimonios que están separados, en matrimonios que están quebrados. Tú restauras las relaciones. Tú restauras, Señor, las finanzas. De pensar, no tengo ni siquiera para dar $1 de ofrenda porque no tengo nada. Hoy tú vas a comenzar a multiplicar en las personas que creen en ti. Declaro una palabra de bendición para cada persona que tiene una necesidad, que tú la conozcas. Quizás no la voy a decir hoy, pero tú sí sabes cuál es. Y que por mucho tiempo ha estado orando por eso, porque tengan que tomar decisiones, porque tienen que saber qué es lo que van a hacer con su futuro. Hoy declaro en el nombre de Jesús que tú comiences a levantarte a favor de ellos. Y declaro también, Señor, que cada vez que nos levantamos a obedecer tu palabra, a querer agradarte a ti, tú comiences a manifestarte en la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque ya nos diste la victoria, ya enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Ahora tenemos que apoderarnos nosotros de tener una vida en abundancia. Echo afuera el devorador en el nombre de Jesús. Que se ha metido en medio de la familia para separar. Que se ha metido en medio de tantas cosas. Hoy declaro que tu amor y tu poder se levanta por encima del enemigo.
Hoy ha sido el tiempo de comenzar a levantarnos en otro nivel de fe. Y de salir aquí con ganas de decir, yo quiero recibir lo que viene de Dios. Yo quiero recibir la sanidad en mí, en mis hijos, en lo que necesiten. Pero yo comienzo a hacer pactos de obediencia y de fe con el Señor. Si tú has creído esta palabra, sé que el Señor te va a bendecir. Ponemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios es el primer interesado en querer bendecirte. Así que comienza a creer, porque a través de ti es donde su poder va a quedar manifiesto. Porque tu milagro no va a ser solo para ti, tu milagro va a ser para que las personas que estaban alrededor tuyo, que pudieron ver algo que estaba incorrecto, algo que estaba mal, algo que estaba caído, una enfermedad, lo que sea, ahora, por el poder de Dios, van a ver algo diferente. ¿Y saben qué terminó diciendo Naamán después que recibió el milagro? Quiso darle todo lo que había traído al profeta, y el profeta le dijo, yo no necesito nada de eso. Dios no necesita de eso para bendecir tu vida. Dios necesita un corazón de obediencia. Pero fíjense lo que él terminó diciendo en 2 de Reyes 5:17. Como no le dejaron entregar eso al profeta, dijo, en ese caso, persistió Naamán, permíteme usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecer holocausto ni sacrificio a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Y cuando mi rey, el rey, vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye en mi brazo, y yo me veo obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme en ese templo. Fíjense cómo cambió. Ahora voy a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso fue lo que él dijo. Entonces, si tú vas a recibir lo que viene de Dios, comienza a hacer pactos de que vas a comenzar a rendirte al Señor y de que vas a servir al Dios de amor. El que te sacó de la necesidad. Porque el Señor conoce el futuro y muchas veces no entrega lo que estamos esperando porque dice, lo que le da esto se me va. Ya recibió lo que esperaba y se me va. Necesito formarlo. Necesito pasar por ese desierto. Como le ponía el testimonio. Fueron testimonios tan profundos, tan arraigados, que uno sabe de dónde te sacó el Señor. Que no fueron cosas de 2 días, de tontería. Fueron cosas fuertes. El Señor quiere hacer lo mismo contigo. Pero tú tienes que creerlo. Así que aunque estés desanimado, aunque quizás no veas la salida, cree hasta el final que el Señor lo va a hacer. Amén. Dios me lo continúe bendiciendo.